Bueno, buenas noches con todos. Mi nombre es Francisco Prado Saona. Soy psicólogo clínico y analista junguiano, fundador de la Fundación Carl Gustav Jung del Ecuador en 1993. Y se me ha pedido que haga de moderador para el evento de hoy. Entonces, primero quisiera presentar a la conferencista. Es Alexandra Serrano Flores. Ella es psicóloga clínica de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. También es maestra en Ciencias Sociales, Género y Desarrollo en Flaxo, Ecuador. Alexandra también es analista junguiana, miembro de la Asociación Internacional de Psicología Analítica, IAP, docente e investigadora de la Facultad de Psicología de la PUCE, de la Pontificia Universidad Católica, psicoterapeuta especializada en la intervención con víctimas y sobrevivientes de violencia. También es investigadora de temas sobre violencia, género y castigo corporal. Esta noche su conferencia se titula Jung y los feminismos. Así es que les dejo con ustedes a Alexandra. Adelante, Alex. Muchas gracias, Pancho. Em, no sé si puedes habilitarme a compartir la pantalla, por favor. Bueno, buenas noches con todos, con todas. Muchas gracias por la invitación del Grupo de Psicología Junguiana Ecuador a compartir un poco estas reflexiones em, que digamos son algo, no son tan nuevas, pero en nuestro entorno tal vez un poco sí. Y que tienen que ver con los diálogos o un poco entender si es que es posible hacer un diálogo entre Jung y los feminismos, ¿no? Les cuento así un poco brevemente, un poco para mí por qué surge esto y justamente tiene que ver con mi formación en género y que cuando pues yo estaba estudiando la maestría, al mismo tiempo estaba haciendo la formación para analista, ¿no? Y en la maestría, entre las profesoras, el tema de Jung era muy mal visto. Entonces, cuando les decía, sí, yo estoy estudiando psicología junguiana, era como, ¿en serio? O sea, más o menos como, ¿qué estás haciendo? Y claro, entendía yo que tiene que ver mucho con con este malentendido de las ideas de Jung sobre los esencialismos de género. Entonces, dado que tanto los feminismos como la psicología junguiana hacen parte pues, del trabajo que hago y de lo que me gusta, pues me puse a investigar si es que es verdad que hay como estas rupturas o más bien si se puede entrar a diálogos. Y de esto, pues resultó un trabajo que hice sobre el femicidio, que lo presenté en el Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Psicología Junguiana en Bogotá. Y bueno, de ahí un poco han derivado el resto de ideas que les voy a presentar ahora, ¿no? Entonces, es un poco como el antecedente para que sepan cómo he llegado a estas reflexiones que, bueno, les comparto y mi intención sobre todo es eso, ¿no? Abrir el diálogo, abrir el pensamiento crítico, empezar a pensar también la psicología junguiana desde estas otras aristas un poco más contemporáneas. Entonces, bueno, entonces primero creo que es importante explicar qué son los feminismos, ¿no? Los feminismos es muy importante entender que son a la vez un movimiento social o varios movimientos políticos y sociales que también tienen su expresión en los activismos, pero que también es un paradigma epistemológico, porque una de los principales elementos de los feminismos es producir conocimiento, ¿sí? Entonces vamos a ver que todos estos tres, digamos, estas tres expresiones de los feminismos van a tener en común que se fundamentan sobre la idea de que las mujeres somos sujetos de derechos, pero que existen estructuras sociales que nos impiden el ejercicio de estos derechos. Ese va a ser el fundamento que todos los feminismos van a tener en común. Y decimos los feminismos porque los feminismos son diversos, ya que aunque todos están de acuerdo en que existen estas estructuras sociales, eh,
las estructuras sociales que analizan son distintas, ¿sí? Por eso ustedes van a oír de los feminismos radicales, de los feminismos marxistas, de los ecofeminismos, ¿no es cierto? Etcétera, porque aunque todos estamos de acuerdo en que hay estructuras de opresión y de exclusión, tenemos diferentes ideas sobre cuáles son estas estructuras. Esto, sin embargo, de ninguna manera implica un antagonismo de los feminismos, sino más bien una complementariedad, porque hay, digamos, principios o luchas o reivindicaciones que son comunes, ¿no? A todos quienes estamos en el activismo y en la investigación feminista. Entonces, desde estas tres ramas que yo les cuento, los feminismos un poco se alimentan en esta circularidad que les he puesto, ¿no? Que puede empezar en cualquier lugar. Entonces, desde las ramas del conocimiento, buscamos producir conocimientos situados con perspectiva de género, y a la vez que esto pueda cambiar, pueda darse a través de los movimientos políticos, cambios en la cultura, la legislación y las instituciones. Y los activismos son, digamos, el brazo activo, ¿no es cierto? Son quienes hacen las acciones concretas para visibilizar la desigualdad, la exclusión, la violencia, ¿no? Creo que tal vez la expresión más visible de los activismos son el tema de las marchas, de las acciones simbólicas, de las pintadas de paredes, ¿no es cierto? Pero hay muchas otras formas de activismo también que se van gestando, ¿no? Y a veces es un poco difícil hacer esta separación porque normalmente quien está investigando, quien está haciendo movimiento político, también es activista, ¿no? Casi siempre estamos como en las tres áreas moviéndonos. Bueno, aquí les comparto así como nada más algunos hitos de la lucha feminista. El feminismo ha existido desde siempre y formalmente nombrado como feminismo, vamos a decir que desde el siglo XIX, ¿no es cierto? Y algunos logros importantes que gracias a ellos, pues las mujeres hoy en día podemos tener una vida en mejores condiciones que generaciones atrás, como el voto femenino, el acceso a la educación de las niñas y mujeres, lograr algunos derechos civiles, ¿no? Como poder divorciarnos, tener herencias, tener propiedad privada. Fíjense que en el Ecuador este es un logro casi del siglo XXI, ¿no? O sea, más o menos años 80, imagínenselo, un poco para entender cómo es el contexto en el que los feminismos se desenvuelven. El desarrollo y el acceso a métodos anticonceptivos, la tipificación del aborto voluntario, la tipificación del femicidio, la visibilización del trabajo de cuidado. Por ejemplo, ahora en el Ecuador, bueno, ya no se ha hecho estos últimos años, pero se hacían los estudios de cuentas satélites, ¿no? Para evidenciar el impacto económico del trabajo de cuidado no remunerado que hacemos las mujeres. También el establecimiento de cuotas de género y acciones afirmativas en la esfera pública, como por ejemplo la cuota que tenemos ahora en los binomios presidenciales, ¿no? Que es muy importante porque, digamos, es una de estas acciones afirmativas que permite crear de manera concreta y real lugares de poder para las mujeres. Las licencias de maternidad y bueno, un montón más, ¿no? Entonces, con esto un poco ir viendo este ciclo que les voy contando, ¿no es cierto? De la producción de conocimiento, del cambio en las políticas en los elementos de la cultura y todo esto a través de los activismos. Bueno, esto un poco para que nos ubiquemos sobre qué son los feminismos. Y yo les quiero contar ahora un poco este contexto en el que los feminismos se hacen necesarios y que le llamamos el entramado misógino. ¿Por qué? Porque vamos a ver que es, como su nombre lo indica, un entramado, un tejido de elementos sociales y estructurales que existen desde hace muchos siglos y que han servido justamente para la dominación y la exclusión de las mujeres. Y que es importante entender porque es donde hace sentido porque el feminismo existe y tiene que existir, perdón. Entonces, un poco aquí, bueno, voy a hacerle con el cursor para que le vayan siguiendo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a plantear que nosotros vivimos en una sociedad con un sistema de organización social basado en la dominación masculina. ¿Qué quiere decir esto? Que es un sistema social donde todo lo que se considera masculino, no solo los hombres y sus cuerpos, sino todo lo que se considera masculino,
se aprecia, se valoriza de manera superior a lo que se considera femenino, ¿sí? Fíjense que aquí ya empezamos a tener las primeras pistas en la relación con Jung, ¿no es cierto? Jung justamente decía que la enfermedad de Occidente era esta unilateralidad sobre lo psicológico masculino, ¿no? Pero eso es un producto de esta cultura, ¿no? Eh, y este sistema que sobrevaloriza, digamos, todo lo masculino por sobre lo femenino, se va a valer de algunas estrategias que crean o que sostienen este sistema que les he puesto acá. La primera es que son sociedades que producen ideologías que devalúan lo femenino. Y estas ideologías están desarrolladas en muchos ámbitos, por ejemplo, en la cultura popular, ¿no? En el cine, en la literatura, por ejemplo, en los mitos, por ejemplo, en las formas de intercambio, ¿no es cierto? En el intercambio social, em, por ejemplo, en la normalización de ciertos rasgos psicológicos. Fíjense, entonces hay una ideología donde está transversalizada esta idea de que todo lo que se considere femenino es inferior o de menor valor que lo masculino. Un segundo elemento que sostiene este sistema es que además se atribuye significados negativos a lo femenino, ¿sí? Por ejemplo, pensemos en estas asociaciones tan comunes, ¿no? De pensar que las mujeres o lo femenino tiene que ver con lo poco inteligente o lo extremadamente emocional, ¿no es cierto? Este término, ¿no? Las histéricas, o que una mujer, por ejemplo, soltera es una solterona, fíjense, ¿no? Cómo lo femenino se atribuye un montón de significados negativos que refuerzan el punto uno. Y es el tercer punto que va a sostener esta estructura es que se perpetúan estructuras excluyentes en la sociedad. Y estas estructuras son tanto estructuras concretas, físicas, como estructuras ideológicas, como por ejemplo las leyes. Entonces, esto va a dar lugar a una exclusión de las mujeres, no solo ideológica, sino también real, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, la forma en que están establecidos los espacios públicos en nuestra ciudad y cómo esto nos hace vulnerables a las mujeres al acoso callejero, ¿sí? Ese es un ejemplo de una estructura excluyente, ¿no? Otro ejemplo puede ser pensar cómo hasta antes de la reforma de 2014 del COIP, por ejemplo, en los juicios sobre violencia sexual se hacía este famoso careo entre la víctima y el agresor, como se hace en cualquier otro proceso judicial, ¿no? Pero que en el caso de la violencia sexual significaba una terrible revictimización para las víctimas mujeres, ¿no? Pero así decía la ley que tenía que ser. Fíjense, entonces ese es otro ejemplo de estas estructuras excluyentes, ¿no? Eh, Les puedo poner un millón de ejemplos, ¿no? Les pongo uno más que está cerca de mi realidad. En la universidad, por ejemplo, el ideal del estudiante universitario o el estudiante universitario para el que se crea el sistema universitario es un hombre joven, soltero y sin hijos, ¿no? Quien sale de esas características ya empieza a tener dificultades en su posibilidad de mantenerse en la carrera, por ejemplo, porque para empezar, el sistema no está pensado para gente que tiene hijos o que tiene tareas de cuidado, por ejemplo, ¿no? Las clases, los horarios de las clases nocturnas, por ejemplo, no están pensados en cómo implican un peligro adicional para las mujeres, aunque también para los varones, pero los peligros no son iguales, ¿no? Entonces ahí vamos entendiendo cómo hay estructuras que están muy normalizadas, pero que favorecen la exclusión, la discriminación, y la disminución de la calidad de vida de las mujeres. Y todo esto va a estar atravesado por las distintas violencias, ¿no es cierto?, que mantienen este sistema en orden. Y bueno, desde el feminismo que yo adscribo, el objetivo de esto es sostener fines económicos y políticos, ¿no? Es decir, es sostener un sistema de producción económica y también de poder muy particular, que es el capitalismo en el que vivimos. Pero bueno, como les digo, las ecofeministas van a decir otra cosa y las radicales otra cosa y así. Pero en suma, en esta partecita de aquí estamos muy de acuerdo. Y aquí les cuento todo esto porque es importante entender
¿qué papel juega la psicología en este entramado misógino? Y por eso les he puesto aquí este cuadradito que dice la ciencia como aliada de este sistema. Desde que surgió la ciencia como tal, incluyendo a la psicología, por supuesto, la ciencia ha formado parte de este sistema de ideología que devalúa lo femenino, ¿sí? Y la psicología no ha sido la excepción. Fíjense cómo, y pensamos, ¿no es cierto? Además que la psicología es de las ciencias más jóvenes, surgida en el 1900 con el primer laboratorio, pero fíjense cómo en estos 124 años, si nosotros pensamos en las teorías clásicas, en los autores clásicos, vamos a ver un montón de elementos ideológicos, porque son muchos de ellos teóricos que hoy en día ya no resisten, ¿no es cierto? Un análisis contrastado con la realidad, pero que de alguna manera han creado las representaciones sociales que tenemos sobre la normalidad psicológica, ¿no? Y que para la psicología han estado basadas en el hombre como prototipo de la normalidad psicológica, ¿no? Entonces, la psique normal, la psique que se estudia, la psique humana estándar, es la del hombre adulto. Y todas las otras psiques son desviaciones o expresiones desviadas de este prototipo, ¿no? La de las mujeres, la de los niños, la de las niñas, la de los adolescentes, ¿no? Y si nos ponemos a pensar, pues los que somos psicólogos en nuestra formación, podemos rápidamente identificar esta tendencia, ¿no? En prácticamente todos los sistemas teóricos de la psicología. Yo les he puesto aquí algunos temitas nada más para que ustedes puedan ir viendo cómo la psicología aporta o ha aportado desde su papel como ciencia a este entramado misógino, ¿no? Empezando por este concepto de la histeria, ¿no? Luego Freud nos hablaba de la envidia del pene, del complejo de Edipo que solo tiene forma masculina, ¿no? La forma masculina es la normal y el Edipo de la mujer es así como medio una desviación de esta forma normal, ¿no? El concepto de la protesta masculina de Adler, Winnicott con su concepto de la madre suficientemente buena, por ejemplo, y hablando ya de otras líneas teóricas, ¿no? Las supuestas diferencias de género y la inteligencia espacial, matemática y emocional, y también las supuestas diferencias de género en el desarrollo moral. Aquí en particular, si les interesa esto, pueden ver los estudios de Gilligan, ¿no? Que contradice los estudios de Kohlberg respecto a esto, ¿no? Porque él planteaba que las mujeres tienen un desarrollo moral atrasado porque no entramos a la última fase del desarrollo moral, fíjense, ¿no? Entonces, la psicología como ciencia no se ha salvado de tener este enfoque androcéntrico y de seguir produciendo conocimientos sesgados hacia la idea de que la normalidad psicológica es lo que representa el hombre y que la mujer o la psicología de la mujer es una desviación desafortunada de esta normalidad, ¿ya? Entonces, desde esto que yo les contaba de la epistemología feminista, ojo, esto no pasa solo en la psicología, pasa en todas las ciencias, ¿no? Incluyendo la biología. O sea, incluso las ciencias más exactas de las exactas tienen este sesgo androcéntrico. Y lo que ha buscado la ciencia feminista, ¿no es cierto?, es justamente replantear estas, primero evidenciar este sesgo androcéntrico y luego replantear la producción del saber a un saber específico respecto a las mujeres, ¿sí? Por eso ustedes van a ver que en los últimos años ha habido todo este revuelo, por ejemplo, en la antropología, esto de que las antropólogas han encontrado mujeres enterradas con equipos de caza mayor, ¿no? Donde se desmiente esta idea que teníamos de que la mujer siempre fue recolectora y el hombre cazador, lo cual luego sostiene, fíjense, la lógica eh, de la división sexual de roles, ¿no? La mujer en la casa, el hombre en la calle, que serían los equivalentes modernos. O podemos ver cómo ahora también se han criticado mucho los estudios sobre el comportamiento de los lobos en manada y esta idea del macho alfa, ¿no? Hoy sabemos que los lobos no funcionan en esas lógicas, sino que funcionan en lógicas colectivistas. Entonces, fíjense cómo un poco la idea es también ir develando estos sesgos androcéntricos de la ciencia. Bueno, toda esta pequeña o larga introducción, un poco para situarnos en qué es lo que queremos
dialogar, ¿no? ¿Cuál es la una cara de este diálogo? Pues porque a la otra, a la de Jung, la conocemos un poco más, ¿sí? Y entonces aquí viene nuestro querido Jung, el improbable feminista, como pues le dice Susan Rowlands, que es de quien yo he tomado algunas de las ideas que voy a presentarles aquí. Y antes de empezar a entender como qué elementos de su teoría pueden ir haciendo este diálogo con los feminismos, me pareció importante hacer estas tres aclaraciones. En primer lugar, Jung fue un hombre de su época, atravesado como todos por las normas de género, ¿sí? En ese sentido, Jung no fue feminista, ¿sí? No podemos, digamos, esa es una guerra que no vamos a dar, ¿no? No es que Jung fue feminista, no es que él tenía una postura sobre la libertad de las mujeres, etcétera, ¿no? Él fue un hombre de su época, que tenía ideas estereotipadas sobre lo masculino y lo femenino, que de hecho en su obra se pueden identificar fácilmente, por ejemplo, cuando él describe las diferencias entre logos y eros, entre ánima y ánimos, entre complejo materno y paterno, la misma dificultad para describir el complejo paterno, ¿no? Tiene mucho que ver con estas ideas estereotipadas propias de su época que obviamente él también reproducía, porque no podemos dejar de ver que él era un hombre de su época y que además él solamente puede plantear sus ideas, como todos los demás, de manera situada, es decir, desde su propia experiencia y desde su propia visión de las cosas, que en el caso de él es la de un hombre blanco europeo. Entonces, aparte del androcentrismo, ¿no es cierto? También seguramente hay un eurocentrismo en el pensamiento de Jung, ¿ya? Sin embargo, y aquí viene lo importante de esta reflexión, a pesar de estas tres condiciones que fueron muy reales y que no podemos no ver, Jung hizo un esfuerzo tan grande por observar y describir objetivamente la estructura y funcionamiento de la psique, que su descripción de la psique, del funcionamiento de la psique, superó los prejuicios de su época. Y por eso desarrolló una teoría que hoy permanece vigente, ¿no? Que hoy puede entrar en diálogos con los nuevos elementos, con los nuevos paradigmas teóricos del género. Es decir, no es que Jung era un activista, no es que él planteaba algo desde un activismo, su activismo era el del psiquismo, ¿no? Y fue tan riguroso, fue tan leal a sus observaciones de la psique, que es por eso que podemos hoy en día dialogar con su teoría para estos fines, ¿no es cierto?, de los feminismos. Yo les puse aquí una frase de Susan Rowland, que ella tiene este libro, que es una compilación de varias autoras, que se llama Jung, A Feminist Revision, que me parece que expresa muy bien esta idea que les acabo de decir, ¿no? Y ella dice, Jung enfrenta dos vías, ¿no es cierto? Como una fuente poderosa para las ideas feministas, pero también en una fuerte necesidad de ellas para sí mismo, ¿no? Entonces, fíjense, la teoría es esta fuente poderosa para ideas feministas, pero él como persona y en su pensamiento, también necesitaba lo que hoy llamaríamos un poco de deconstrucción, ¿sí? Entonces, esta idea quiero que quede muy clara porque tampoco vamos a defender que Jung era un activista feminista, un aliado, o lo como queramos llamar, sino que es la rigurosidad con la que él observó el funcionamiento de la psique lo que nos permite tener estos elementos teóricos que nos sirven hoy día, ¿sí? Bueno, no sé si hasta aquí alguien quiere tal vez hacer una pregunta o comentar algo antes de entrar a justamente cuáles son estos postulados de la teoría junguiana que pueden hacer este diálogo con los feminismos. Alex, ¿Sí? ¿puedo hacer una pregunta? Claro. Em, tengo tengo la sensación que se está identificando lo femenino solo con la mujer. ¿Qué tal lo femenino como arquetipo presente en hombres y mujeres? Y que el patriarcado también ha reprimido lo femenino en la mujer y en el hombre también, Ujú, ¿no? ujú. Los hombres no lloran, pareces mariquita jugando a la cocinita, o sea, de ese tipo de cosas que en los varones también han sido reprimidos por el patriarcado. ¿Qué piensas de esta misoginia arquetipal? Ujú, ujú. Mira,
yo estoy completamente de acuerdo. No creo que sea una misoginia arquetipal. Creo que más bien es una misoginia que está a nivel de un complejo cultural, ¿no? Que hemos ido, claro, conformando hace cientos y cientos de años. Y por eso yo decía al comienzo, es una devaluación no solo, no del hombre sobre la mujer, sino de lo masculino sobre lo femenino. Lo femenino sin importar en qué cuerpo esté. Lo que pasa es que quienes tenemos cuerpos femeninos estamos más expuestas a vivir las condiciones concretas de exclusión que implica este sistema, ¿no? En los hombres va a depender mucho lo que tú acabas de decir, de qué tan femeninos son o de qué tantas de estas características femeninas exhiben y les ponen en ese riesgo, ¿no? Por eso, por ejemplo, la población transfemenina es la población más vulnerable de todas, ¿no? Porque, digamos, en términos de estos símbolos, por un lado traicionan, ¿no es cierto?, la fraternidad de la dominación masculina y por otro lado se convierten en mujeres en una, digamos, entran en este grupo de exclusión, ¿no? Y luego tú puedes ver que sus condiciones de vida concretas son las peores de toda la población, ¿no? La menor esperanza de vida, exposición a riesgos, imposibilidades de trabajar. Entonces, un poco el mensaje es que sí, la misoginia nos afecta a todos, pero de manera concreta y vital nos afecta a las mujeres, ¿no? Y dentro de las mujeres también va a haber categorías de mujeres en Claro. mayor vulnerabilidad, ¿no? Las niñas, las adolescentes, las mujeres afro, las mujeres trans, ¿no? Entonces es como un poco ir viendo los distintos grados de Sí, afectación que puede haber. Ujú. Sí, tal vez alguien más tiene otra perfecto, gracias. pregunta, si no, para ir avanzando. Bueno, avancemos entonces. Alcen la manito con la manito porque como no les veo a todos en la pantalla, así les puedo ver, ¿ya? Bueno, ¿cuáles son los postulados de la teoría junguiana que pueden dialogar y aportar a los feminismos? El primero, justo lo que decía el Pancho, ¿no? Eh, un aporte muy importante es que Jung hace una diferenciación muy importante entre lo que va a ser el ego y el self, ¿no? Y para Jung queda muy claro que el ego tiene un elemento muy importante del aspecto cultural en su formación. Yo les pongo con letras chiquitas y la persona, porque el género, ya como categoría de identidad que uno asume, es tanto una característica del ego, pero también tiene, expresa sus características a través de la persona. Entonces está como en estas dos instancias. Y entonces, fíjense, desde esta mirada de cómo el ego surge, nosotros podemos afirmar que el género, que es un rasgo del ego, porque el ego es el que se identifica como hombre o como mujer, como femenino o como masculino, y actúa los roles y las apariencias que se consideran socialmente adecuadas, tiene un origen meramente cultural y por lo tanto puede cambiar a lo largo de la vida, ¿sí? Fíjense que con este primer elemento ya podemos desmentir esa acusación que le hacen a Jung de que es esencialista, ¿no? Jung está diciendo, sí, el ego puede tener unas características estereotipadas de lo femenino y lo masculino, pero eso tiene, evidentemente viene de un origen cultural. ¿Por qué? Es verdad que hay en el trasfondo los arquetipos masculino y femenino, pero los arquetipos existen independientemente del cuerpo en el que se manifieste. El ego es el que en su contacto con la cultura y en su identificación que hace con su sexo, es decir, con su cuerpo, va a adoptar unos rasgos que va a considerar aceptables y deseables y va a censurar otros rasgos, ¿no es cierto? Y justamente los rasgos que se censuran son aquellos que ponen en riesgo la jerarquía de lo masculino. Fíjense. Entonces, cuando, usando el ejemplo que pone el Pancho, se le dice a un niño, es que los niños no lloran, ¿no es cierto? Y entonces este niño inscribe esta regla en su ego y dice, ok, los niños no lloran, yo soy un niño, entonces yo no voy a llorar. Fíjense cómo automáticamente se censuran estos rasgos que ponen en riesgo esta idea de que lo masculino es lo fuerte, que no es vulnerable, que no
está abierto, ¿no es cierto?, a ningún tipo de daño, etc. Obviamente, nosotros sabemos ya desde la comprensión de la psicología analítica que la censura de estos rasgos va a dar lugar a complejos, ¿no? Que, bueno, ya luego sabemos que tienen igual su participación en la vida consciente, pues de esta manera que se vive como desconocida, como extraña, intrusiva, ¿no? Entonces, fíjense cómo, y esto también lo decía el Pancho ahorita, que en nuestra cultura el ego, tanto en los hombres como en las mujeres, esta es una idea de Emma Jung, desarrolla una unilateralidad masculina, producto del sistema de dominación masculina, por lo cual los aspectos psicológicos femeninos permanecen inconscientes como un potencial. Esta es una idea muy interesante. Si no han leído el texto de Emma Jung de Ánima y Ánimos, les recomiendo un montón que lo lean porque ella sí claramente tenía una conexión con el activismo, ¿no? Y ella plantea esto y dice, bueno, la cosa no es como Jung dice que los hombres tienen ánima y las mujeres tienen ánimos, ¿no? Emma dice, los hombres y las mujeres tienen ánimos porque las mujeres también hemos sido forzadas a desarrollar un ego masculino. Porque si no tienes un ego masculino, ¿no es cierto? Simplemente no puedes entrar en la esfera pública. No puedes ser científica, no puedes ser presidenta, no puedes ser CEO de la empresa, no puedes ser profesora, ¿no? Porque son las características femeninas o que se atribuyen a lo femenino las que están devaluadas, ¿sí? Lo que pasa es que tal vez hay una, digamos que en términos del desarrollo del ego, hay una mayor flexibilidad a que las mujeres desarrollemos algunos de esos rasgos. Pero igual, cuando los expresamos son criticados, ¿no es cierto? Yo creo que todas las mujeres que estamos aquí alguna vez nos han dicho, sí, pero bueno, ya no seas loca, ya no llores, ya lo que sea, ¿no? Como esta forma de desvalorizar estas formas en que nos relacionamos con nuestras emociones. Muy bien, si tienen preguntas en el camino, vayan nomás levantando la mano y sobre la marcha vamos resolviendo. Entonces, este va a ser un concepto muy importante del cual los feminismos, ¿no es cierto?, desde el planteamiento del concepto de género, pueden encontrar una explicación psicológica. El segundo elemento que a mí me parece el más medular es que Jung planteó una androginia arquetipal de la psique. Y esta es una de las maravillas de la teoría junguiana. Y es que si bien Jung caracterizó desde sus estereotipos de género lo que era el eros y el logos, y tal vez hoy en día podemos decir, no, este señor tenía unas ideas súper del siglo XIX, de acuerdo, pero el hecho de que él planteara que sea cual sea la forma del eros y sea cual sea la forma del logos, los dos son principios de funcionamiento psíquico por igual y que ambos son indispensables y complementarios, ese es el aporte maravilloso que mantiene la teoría junguiana vigente y que le permite dialogar con los feminismos, ¿no? Y aquí un poco lo que preguntaba el Pancho, ¿no? Esto dice Rowlands, dice, la sociedad puede heredar motivos patriarcales, pero el individuo tiene una androginia arquetipal. Es decir, que aunque el ego, a través del contacto con la cultura, herede motivos patriarcales, ¿no es cierto?, que devalúan lo femenino, finalmente la androginia arquetipal va a obligarle al individuo a entrar en contacto con esos elementos psicológicos femeninos en algún momento de su vida como producto del proceso de individuación, ¿ya? Entonces, un poco lo que nos está diciendo Jung es que la psique es esencialmente andrógina y que si bien en el ego se desarrolla el principio psicológico masculino por este efecto de la cultura, el principio psicológico femenino no desaparece ni es inferior, sino que permanece como un potencial que tiene que integrarse a lo largo de la vida. Y eso nos lleva al siguiente punto, que es justamente el planteamiento de la individuación como esta integración consciente del principio psicológico femenino y masculino que va a permitir superar la unilateralidad del ego masculino y aprovechar el potencial creativo de la conexión con el ser, ¿no? Fíjense entonces que este es como el otro aporte que va enganchado a la androginia de la psique, ¿no?
Jung nos está diciendo, bueno, el plan de crecimiento, el plan de desarrollo de la psique humana es la individuación. Entonces, si el ego ha sido unilateralmente masculino por efecto de la cultura, la individuación nos va a llevar a esa integración. Y por lo tanto, al final de la vida, la psique va a demostrar ese potencial andrógino. Y fíjense cómo en estos dos planteamientos, Jung, sin querer, sin darse cuenta, pero de una manera muy concreta, produce una revalorización del principio psicológico femenino. Entonces, para Jung, desde este punto de vista, el principio psicológico femenino no es inferior, no es una desviación desfavorable de la inteligencia y de la objetividad y de la rectitud masculina. No, no, el principio psicológico femenino es por sí mismo una fuente creativa de significado, de emociones y de valor, y es indispensable para el desarrollo psicológico individual y colectivo, ¿ya? Entonces, fíjense, aquí podemos ver esto que les decía. Jung no era un activista, no es que estaba ahí, denle el voto a las mujeres, ni nada de eso, pero él comprendió que hablando objetivamente del funcionamiento de la psique, el principio psicológico femenino no es subalterno, no es auxiliar, sino que es indispensable para el desarrollo y tiene ese papel fundamental en tanto está recluido en el inconsciente por efectos de la cultura, ¿no es cierto? Tiene ese papel de relacionarle al ego con la vida interior, con el sí mismo, ¿no? Yo les puse aquí este dibujito un poco porque me pareció muy ilustrativo de cómo estaríamos viviendo ahora justamente este balance, ¿no? Entre el principio psicológico masculino y el principio psicológico femenino, digamos, en las culturas occidentalizadas como las nuestras, ¿no? La mayor parte de este principio consciente, una pequeña relación con lo inconsciente, y en cambio lo femenino al revés, ¿no? Un poquito en la conciencia y la mayor parte inconsciente porque socialmente, en este entramado misógino, pues es un principio desvalorizado, ¿no? Es un principio subalterno. Entonces, este es otro elemento como muy brillante de la teoría junguiana, que, como les digo, sin darse cuenta, nos ofrece un símbolo lindísimo de cómo los elementos femeninos tienen valor, no solo para el individuo, sino para la cultura. Y esto nos lleva a esta última idea, que es la que yo, un poco en base a las ideas de Rowlands y de otras autoras feministas que hacen esta intersección entre el feminismo y Jung, desarrollé, y es justamente el papel de los complejos individuales y colectivos en el entramado misógino, ¿no? Si Jung nos está diciendo que todo lo que se excluye de la conciencia se convierte en un complejo, entonces fácilmente podemos afirmar que hay unos complejos, uno o muchos, sobre estos elementos de lo femenino excluido, ¿no? Y yo les he puesto aquí, ¿no? Lo tradicionalmente excluido, ¿no? La novia celosa, la mujer sexy, la bruja, por supuesto, la solterona. Y cómo estos complejos, que podríamos decir en este punto, no son solo individuales, son colectivos, porque los tenemos todos a efecto de que compartimos este entramado misógino de la cultura, están en la base justamente de la violencia contra las mujeres y las disidencias sexuales, ¿no? Cómo estos complejos, en tanto por un lado, no los queremos, ¿no es cierto? No queremos contactarlos porque son dolorosos para el ego, porque producen exclusión, porque están prohibidos. Por un lado, ¿no es cierto? Nos impiden conectarnos con otros elementos femeninos en nuestra personalidad, pero también como estos complejos, ya pensándolo a nivel colectivo, por ejemplo, pueden sostener algunos elementos como el femicidio, como el acoso sexual, como la violencia sexual, como la violencia homofóbica, ¿no?
Y ya vamos entendiendo que toda esta conformación, ¿no es cierto? O esta comprensión de cómo los complejos pueden ir jugando este papel, también es una herramienta poderosísima para saber a dónde tenemos que apuntar en la deconstrucción, ¿no? Entonces, mi lectura es que no solo hay que apuntar a la deconstrucción de los egos individuales, de los hombres y las mujeres, sino también de los elementos de la cultura, ¿no? De los símbolos, desde la mirada junguiana de poder generar otro tipo de imágenes sobre lo femenino que nos permitan una mejor conexión con estos elementos. Bueno, para terminar, nada más entonces mi reflexión final es que la psicología analítica provee de útiles herramientas teóricas para el abordaje de la violencia contra las mujeres y las diversidades sexuales, y que su contribución nos permite ampliar la conciencia colectiva sobre las graves consecuencias de mantener el sistema de dominación patriarcal y sobre la necesidad de reivindicar e integrar el principio psicológico femenino como principal mecanismo para la cura y transformación de nuestra sociedad.